La enseñanza de hoy se titula, dice el Espíritu Santo, ¿y qué las tinieblas y qué con la luz? Uy, santo. Amén. La enseñanza de hoy se titula, ¿y qué las tinieblas y qué con la luz? Amén. Bueno. Bueno, todos tienen su Biblia en mano, amén. Vuelvo y les repito el título para los que no lo han anotado o no lo escucharon o no le prestaron atención. ¿Y qué las tinieblas y qué con la luz? Amén. Amén. Todos nosotros sabemos y entendemos lo que es el bien y el mal. Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí saben lo que es la verdad y lo que es la mentira? ¿Qué es mentir para usted? Amén. Hágase esta pregunta hoy en esta enseñanza. ¿Para usted qué es mentir? Amén. La mentira es una fácil respuesta a la que le podemos dar, es una negación a la verdad. Amén. Amén. Mentir es negar la verdad. Amén. ¿Qué es mentir? Negar la verdad. Amén. Bien. Cuando nos habla la enseñanza de qué las tinieblas y qué con la luz, el Señor nos está hablando el día de hoy, en esta noche. Amén. De la diferencia que hay entre tinieblas y luz. Amén. Y la luz nunca se mezcla con las tinieblas, ni las tinieblas con la luz. Amén. Yo le voy a pedir a uno de los diáconos, amén, esta mesita aquí al frente con un vasito a la mitad del agua. Amén. Amén. Que lo miren clarito todos, que lo vean y lo observen el vasito. A la mitad, sácale la agua hasta la mitad y luego traes el aceite y lo pones uno junto al otro. Amén. Nunca, no importa dónde vayas, dónde estés y lo que te digan, nunca las tinieblas se van a mezclar con la luz. Amén. Jamás lo harán. Aun cuando el que hace uso de las tinieblas te use la palabra para validar estas mismas, nunca las tinieblas se mezclarán con la luz. Amén. Pastor, los textos bíblicos en base a esto. Amén. Bueno, ¿usted cree que el aceite se separa del agua por su densidad o por la cantidad? ¿Por qué cree usted que el aceite no puede unirse al agua? Amén. ¿Qué es más densa, el agua o el aceite? El aceite. Algo que le pasa a todos los cristianos y a la mayoría de personas es que cuando no entendemos lo que son tinieblas y lo que es luz, amén, ¿cierto? Hacemos este cruce entre tinieblas y luz y no permitimos que haya una claridad de luz en nuestras vidas y de lo que son las tinieblas lejos de nuestras vidas, amén. Y así como este aceite, si usted nota, al yo chorrearlo, él baja, ¿cierto? Hasta un punto, ¿no? Pero al final termina
separándose. No importa si el chorro cae y toca el fondo del vaso. Al final, nunca, aunque lo intente, logrará mezclarse con el agua. Amén. No importa qué tan profundo vaya, nunca podrá mezclarse. El Señor nos enseña que nosotros, los hijos del Dios viviente, debemos ser como el aceite. Amén. No importa qué tan profundas sean las tinieblas y cuánto nos quieran ahogar y envolver en ellas, nunca debemos mezclarnos con ellas. Amén. Amén. Siempre tiene que haber la capacidad de separación de la una a la otra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la capacidad de separación de luz y tinieblas, nos volvemos otro vasito. Venga, mi hermana, haga aquí la terapia. Otro vasito con la mitad del agua. Y con pastor me consiguió una poquita de tierra y le vas a echar a ese de allá. Algo bien interesante de las tinieblas y de la luz es que no importa qué tan espesas sean las tinieblas en nuestras vidas, cuando viene Cristo a nuestras vidas, su luz a nuestras vidas, las tinieblas tienen que huir. Amén. Ser disipadas dentro de nosotros. Pero vemos cristianos que nos gusta mucho más dejar que las tinieblas estén en nosotros y no sacarlas de nosotros. Amén. No porque las tinieblas quieran estar ahí. Déjame decirle que nada en tu vida, ya voy tranquilo, nada en tu vida se queda porque quiera quedarse, sino porque tú, mírame bien y oye bien, se lo permites. Amén. No hay nada en este mundo que se quede contigo si tú no deseas que así sea. Amén. Amén. Y así como ustedes ven estos dos vasitos, así como el aceite nunca se junta con el agua, pero aquí sí se junta la tierrita, ¿cierto? Cuanto más revolvamos, más densa se va a volver el agua. Y es nuestra decisión qué tan transparentes queremos estar, qué tan llenos de luz queremos estar o qué tan llenos de tinieblas queremos estar. Amén. No es decisión de Cristo. Cristo ya nos dio salvación, amén, y libertad. Pero a partir de que nosotros recibimos a Cristo, amén, y su libertad en nuestras vidas, decidimos si la mantenemos y seguimos en ella o simplemente retomamos la postura del hombre viejo. Amén. Cristo no vino al mundo para que alguien se pierda. Él vino para salvar vidas y para dar vida en abundancia. Pero esa vida no se reclama a menos de que usted decida sacar de su vida todo lo que amerita y tiene que ver con las tinieblas. Amén. ¿Qué cosas, a ver, mi hermano, usted que está ahí sentado, para usted, qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios? Amén. Yo le hago una pregunta. ¿Dios miente? ¿Habla mentira? No. Entonces, ¿la mentira es de Dios? No. No es de Dios la mentira. Entonces, ¿de qué lado? Si la mentira no es de Dios, ¿de qué lado procede la mentira? De las tinieblas. Amén. 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 ¿Dios roba? No. Si Dios nos roba, ¿de qué lado proviene el robo? Las tinieblas. Amén. ¿Dios es infiel? No. Y si Dios no es infiel, ¿de qué lado proviene la infidelidad? Amén. ¿Dios es muerte? No. Y si Dios no es muerte, ¿de qué lado proviene la muerte? ¿Sí se está respondiendo usted mismo? Hay gente que le dice
a los que predican el evangelio de sana doctrina y tal cual, que en la iglesia se prohíben muchas cosas, pero la iglesia no tiene por qué prohibirte nada. Amén. Eres tú quien toma la decisión de volverte luz completamente o de seguir en tinieblas. Amén. Son tus decisiones las que te hacen saber de qué lado estás. Amén. Ahora bien, si tú que no eres ladrón, ¿podrías albergar a un ladrón en tu casa? ¿Le abrirías la puerta a alguien que sabes que roba? ¿Se la abrirías con facilidad? Si tú que no mientes, ¿te gustaría que te mintieras en tu propia cara? Si tú que no haces estas cosas y no quieres que te las hagan, ¿crees que Dios está obligado en el reino de los cielos a aceptarnos con todas y nuestras tinieblas? ¿Crees que Dios tiene la obligación, por ser quien es, en su misericordia y en su amor, de aceptarnos aún siendo mentirosos, ladrones e infieles? ¿Crees que eso es justo? ¿Te parecería justo que te tocara a ti vivir lo mismo? ¿A cuántos de ustedes les gusta que los engañen? Alza la mano el primero día aquí que diga: a mí me gusta que me mientan y que me digan, me engañen y me falseen. Porque a mí no me gusta, miren, no me gusta. ¿A ti te gusta? ¿Por qué dice la palabra que las tinieblas nunca se van a juntar con la luz? Porque Dios no es padre de mentira, por ende los que andan con Él deben andar como anda un hijo que recibe ejemplo de su padre y no mentir. Amén. Porque Dios no roba, por ende los que andan con Él no pueden ni deben robar, por cuanto el ejemplo de Él no es el robo. Amén. ¿Dios es infiel? Dios no es infiel. Por ende, cuando nosotros caminamos con Él y estamos dando frutos en nuestro andar, debemos morir a la infidelidad. ¿Cómo una persona puede quitar cada cosa que no proviene del reino de Dios en su vida? Bueno, dejando de hacer las obras que hace hasta el día de hoy, que no están bien delante de Dios. Amén. No es que alguien te obligue, es tu decisión ser luz y no tinieblas. Amén. ¿Por qué la enseñanza de hoy se titula ¿y qué las tinieblas? ¿Y qué tengo yo que ver con las tinieblas? ¿Hasta dónde le permito a las tinieblas ser parte de mi vida? ¿Y hasta dónde le permito a la luz ser parte de mi vida? Amén. Nosotros decidimos empezar a quitar cosas. Y a medida que empezamos a quitar cada área que sabemos que no está bien delante de Dios, Dios nos va dando la fortaleza a través de su Santo Espíritu para mantenernos en cada área que vamos quitando. Amén. No es de otra manera. Mucha gente está esperando, ¿cierto?, a que Dios venga y les dé un toque de gracia para dejar de mentir. Amén. Hay gente que está esperando a que Dios les dé un toque de gracia para dejar de robar. Amén. Hay gente que está esperando a que Dios le dé un toque de gracia para dejar su espíritu de infidelidad. Amén. Hay gente que está esperando a que Dios le dé un toque de gracia para ejercitar el perdón. Pero ¿no es pues el mismo Cristo quien nos dice en su Escritura que debemos perdonar tantas veces como nos sea necesario? Perdonar a nuestro hermano que nos ofende. Hay cosas que son imperdonables, pero Cristo nos perdonó todo. Amén. Y Él sabía que nosotros teníamos cosas imperdonables. Amén. ¿Cuántos de aquí han analizado su corazón y saben que su corazón es rencoroso? ¿Tú sabes qué es un corazón rencoroso? ¿Puedes distinguir un corazón rencoroso? ¿O no saben qué es un corazón rencoroso?
Es la persona que cuando le hacen algo se llena de tanta rabia, de tanto enojo interno, que no puede, cuando piensa en esa persona no piensa para bien, sino para mal. Y por ella que le caiga un rayo y la aparta. A ver, miento. Se enferma. El peor problema de estas personas es que creen que odiándola ya le hicieron daño, ya la destruyeron. Alguien decía que si las miradas mataran nadie tendría enemigos porque estaríamos muertos más de uno. A ver, ¿por qué es necesario que el corazón del hombre cambie? Porque las tinieblas jamás van a tener cabida en la luz de Dios. Amén. Le toca al pastor con palabra. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a ubicarnos en Mateo 4:16. Mateo 4:16. Dice la palabra del Señor así, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Cada uno de nosotros, antes de que nos presentaran a Jesucristo, ¿cierto?, ¿éramos luz o tinieblas? Amén. Tinieblas. Amén. Por ende, al ser tinieblas, ¿qué practicamos? Tinieblas, pecado. Amén. Maldad. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Ahora miren, me impacta lo que dice ahí en Mateo. Vayamos a Juan 1. Dice, ¿qué pueblo? Amén. ¿Qué pueblo? Asentado en tinieblas. Y ese asentado representa viviendo en la oscuridad. Amén. Mentiras, engaño, brujería, hechicería, conjuros, drogas, alcoholismo, engaño, fornicación, adulterio, vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5. Amén. Dice, vio gran luz. Amén. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ahora vamos a Juan 1. Versículo 4. Y versículo 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Cristo Jesús está la vida. La vida de Dios, el Zoe de Dios, es la luz para los hombres. Amén. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. ¿Cómo estaba el mundo, la humanidad, antes de que Jesús viniera? En tinieblas. Amén. Cuando Cristo vino, aquella, dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Cuando la palabra habla de la luz,
No está hablando de un bombillo ni la luz del día. Está hablando del Zoe de Dios. Está hablando de la vida de Dios en nosotros. Amén. Ahora quiero que vayamos a Efesios. Efesios, vamos a ir a Efesios. Efesios 5:8. Claro que la luz es ¿qué? La vida de Dios. Amén. Efesios 5:8. No, vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: sé pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amén. ¿A quién tenemos que imitar? Si sabes que hay dos padres y dos paternidades. Está el Padre Dios y la paternidad de Dios. Es decir, Dios nos hace hijos. Está el otro padre llamado Satanás, el padre de mentira. Y hay una paternidad, ¿cierto?, que viene por parte de ¿qué? Del diablo. Amén. Por eso Jesús lo dijo en Juan 8. Amén. Vosotros sois ¿qué? Hijos de vuestro padre el diablo. Bueno, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Dios va con la fornicación? ¿A Dios le gusta el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio? Es que es una canita al aire. Por una canita al aire se van a un infierno por toda la eternidad. Dios aborrece la fornicación, el único sexo lícito para Dios dentro de un matrimonio. Amén. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. De truhanerías se habla de engaños que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. A Dios no le gustan las palabras deshonestas, palabras de doble sentido, palabras engañosas, palabras mentirosas, palabras falsas, ni necedades. Dios no le gusta la necedad. Hoy veía yo el mensaje, una notificación de una. Y toda la exhortación y todo lo que se le habló, cogió eso, se limpió el oído, se sacó la cera y lo echó a la basura. Rumbo al matadero vas a joven, rumbo a un embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque cogió todo el consejo que se le dio, se limpió el oído y lo echó al bote de la basura. Necedades. Dios aborrece la necedad. La necedad es lo que te dicen y tú, a ver, derecho allá a la trampa. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas. Ojo, nadie que os engaña con palabras vanas. Es decir, ay no, usted ya sabe, usted puede seguir pecando, usted puede seguir mintiendo, blasfemando, yendo del brujo, tomando, bebiendo, una balacera, un cigarrillito, no le importa. Mire lo que dice la palabra: nadie os engañe con palabras vanas. Esas palabras vanas son palabras infladas, palabras maquilladas. Amén. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. No sobre los hijos obedientes. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eres ¿qué? Tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo: en otro tiempo no tenías vida, ahora tenéis vida de Dios. Amén. 9.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Amén. Yo no me puedo volver un participante, ni un proveedor, ni un, amén, alcahueta de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. No, yo no me puedo volver un participante. Por eso dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Yo tengo que reprender el pecado. No puedo volverme un participante de él. Amén. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. ¿Qué es lo que manifiesta todo? La vida de Dios manifiesta ¿qué? Todo. Cuando somos confrontados por la vida de Cristo, Jesús empieza a confrontarnos. La mentira no me gusta. La hechicería, la brujería no me gusta. Eso que estés tomando no me agrada. Los cigarrillos no me gustan. Esto no va conmigo. ¿Qué hace Dios? Empieza a confrontarnos con nuestras tinieblas. Amén. 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Es decir, despiértate dormido, despiértate. Amén. Y levántate de los muertos. Ay, santo. Y te alumbrará Cristo. Cuando la palabra habla de los muertos, amén, no está hablando de los que están allá en el apogeo ni en campos de paz, no. Cuando la palabra habla de muertos, no solo está hablando de los que están durmiendo, amén, ya sea en Cristo o están durmiendo para el juicio eterno. Está hablando de los que están en oscuridad, los que están en tinieblas. Amén. Están en tinieblas. Entonces, el Señor nos habla, es decir, una persona que está durmiendo, es decir, está dormida, está muerta. Amén. Espiritualmente está muerta en su pecado. Despiértate. ¿Y qué hace? Te alumbrará ¿qué? Cristo. Aleluya. Vamos a Colosenses 1:3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer el versículo 2 al versículo 14. Dice, Colosenses 1:12 al 14: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. ¿Quién es el que nos hace aptos para participar de la herencia en Cristo? ¿Quién es? El Padre Celestial. Amén. El Padre Celestial, por ejemplo, yo me acuerdo hace 18 años, cuando me presentaban a Jesús, yo decía: ay, no, yo soy católico, apostólico, romano. No, y ni iba por allá, ni a misa iba. Yo era católico, apostólico y romano. No sabía que era ciego, sordo y mudo. Yo no. Pero cuando acepto a Jesús, wow, el Señor empieza a confrontarme, que yo no era luz, yo era tinieblas, que no estaba vivo, sino que estaba ¿qué? Muerto. Y que Él, por su gracia, sencillamente decidió hacerme partícipe de su gracia, partícipe de su herencia. Amén. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mira lo que dice acá:
nos ha librado de ¿qué? La potestad. La palabra potestad, amén, que es lo mismo, él tiene la palabra griega exousia, amén, autoridad, dominio, señorío. Nosotros estamos bajo la autoridad, el dominio, el señorío ¿de quién? De Satanás. Éramos hijos de tinieblas, hijos del diablo. Por eso la pastora, la profeta decía, ¿a Dios le gusta mentir? No. ¿A Dios le gusta robar? No. ¿Dios va con la fornicación? No. ¿A Dios le gustan los vicios? No. ¿Por qué? Porque Él es luz, no es tinieblas. Amén. Pero sí, ¿quién le gusta eso? El diablo. Por ende nos hacíamos partícipes ¿de quién? Del diablo, de las tinieblas. Amén. Cuando de pronto la revista, voy a mirar a ver qué me dice el horóscopo. ¿Sí o no? A ver qué me dice el horóscopo, a ver qué me predicen los astros. Cuando confrontamos que la palabra de Dios nos habla de que Dios no va con la hechicería, Dios no va con la adivinación, Dios no va porque eso es abominación. Nos confronta de que estamos en tinieblas y estamos en engaño. Y necesitamos ¿qué? Ir al Señor, volvernos luz. Dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando Dios nos traslada a su reino, nos confronta con la palabra, nos empieza a limpiar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nos traslada al reino, cambia ciudadanía. Amén. Cambia identidad. ¿Sí o no? Amén. ¿La cédula venezolana es igual a la cédula colombiana? No, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? No. Déjame decirte que así también es en el reino de Dios. Tu cédula terrenal es diferente a la cédula del reino. Las políticas del reino son diferentes a las políticas terrenales. Amén. Lo que creemos como bendición acá en la tierra son diferentes a las bendiciones del Señor. Amén. Por eso dice que Él nos traslada al reino de su Hijo. Y al trasladarnos al reino de su Hijo empezamos a entender las cosas. Amén. A Dios le gusta vernos enfermos. Ay, es que Dios me mandó esta enfermedad. Gracias, Señor, por este tumor que tengo en la espalda. No. ¿Sabes? Cuando se acercó un leproso a Jesús y se postró y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús no lo dijo. No, mijo, venga la otra semana que soy muy ocupado. No quiero. Imagínate un leproso que huele. ¿Qué huele un leproso? Cuando su carne está putrefacta, llena de una lama, llagas abiertas, carne pudriéndose. Olían a rico, ¿sí? Por eso tenía que estar fuera del campamento y proclamando, inmundo, inmundo, inmundo. Y Jesús extendió su mano, puso su mano sobre él y le dijo, quiero, sé limpio. Dios quiere vernos sanos. Dios quiere vernos libres. Ahora, ¿quién te quiere ver enfermo, atado y encadenado? Satanás. Juan 10:10. Él quiere vernos atados, arruinados, empobrecidos, llenos de amargura, tristeza, carga, dolor, sufrimiento. Eso es lo que el diablo quiere. Dios quiere vernos con gozo, alegría, paz, en salud, en bendición. Amén. Por eso dice que Él nos traslada al reino de su Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados. Aleluya. Qué hermoso. Amén. Ahora, quiero que vayamos a 2 de Corintios. Capítulo 6, versículo 14. Eso es lo que la pastora hablaba ahora, ¿cierto? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Versículo 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Amén. Por ejemplo,
el domingo 27 de mayo, día de votaciones para la presidencia de Colombia, no es aprobado que el pueblo cristiano vote por una persona que vaya en contra de la iglesia. Amén. Una persona que no vaya a favor de la iglesia es una persona que está en injusticia y es instrumento de las tinieblas. Amén. Imagínate un personaje que diga: no, subo la presidencia y acabo con las iglesias porque las iglesias son una plaga. Y un cristiano: ay, es que hablan tan bonito. Por eso la palabra dice en Proverbios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Si vamos a votar, usemos sabiduría. Yo por mi parte, yo no voto. Nunca me ha gustado. Voté una sola vez, no más. Yo no era participante de. Amén. Yo, por mi parte, yo no estoy diciendo, hermano, no vote, que es pecado. No. Pero si van a votar, usen sabiduría. Porque el pueblo cristiano tiene que votar por alguien que realmente Dios dé testimonio de que es justicia. Amén. ¿Sabe? En la iglesia primitiva, cuando Herodes gobernaba, el pueblo se cansó de la palabrería del hombre, la injusticia del hombre. ¿Y sabe qué dijo? Voz de Dios y no de hombres. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un ángel y mató a Herodes. Herodes murió con un hueso atravesado en el cuello. ¿Qué estamos viendo hoy sobre los gobiernos? ¿Presidentes establecidos por Dios o presidentes establecidos por hombres? ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo gime, porque cuando la injusticia reina, ¿qué viene sobre el pueblo? Sufrimiento, dolor y demás. Amén. Ahora, mira esto. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Amén. Los que están en Cristo son justicia, porque Dios nos lleva a hacer obra de ¿qué? De justicia. Por ejemplo, primero mirábamos la oportunidad para, ¿cierto?, aprovechar el momento y sacar nuestra tajada de dinero, ¿cierto? Ya en el Señor, el mismo Espíritu Santo nos confronta, ¿cierto? Eso es pecado. Devuelve ese dinero, Señor. Amén. Por ejemplo, muchas veces cristianos, ¿cierto?, entran a un supermercado, entran a un lichio, ¿cierto? Voy a probar qué sabe esta uvita. Está deliciosa. Y no fue ni la pagó. ¿Sabe cómo se llama eso? Robo. ¡Ey, págala! ¿Cierto? A no ser que digan muestras gratis. O cuando, ay, voy a probar que sabe la panela. Lo mismo que saben las demás panelas. Si sabes, eso se llama robo. Porque eso no es tuyo. Págalo. Así cómate todas las panelas que quieras. Eso se llama injusticia. O cuando de pronto te subes al transporte y el conductor te da más de vueltas. Ay, qué bendición. Te llama injusticia. Devuelve lo que no es tuyo. Eso se llama obrada injusticia. Amén. 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? A ver, ¿qué concordia Cristo con Satanás? Nada. ¿Será que Cristo se coge la mano con Satanás y ay, listo, bien pana? No. No concorda Cristo con Satanás. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ay, me comí una parte. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? A ver. Nada. Por eso es que muchas veces los hogares se vuelven hogares disfuncionales. ¿Por qué? Porque el hermanito o la hermanita se unieron en un yugo, ¿cierto?, desigual sentimental. Ay, es que es tan lindo, es que es tan hermosa.
pero es que tiene otro papá diferente. Tomaste al diablo por suegro. ¿Y quién es la suegra? La serpiente, la bestia. El anticristo ahí es nada más que la suegra. Amén. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios nos llamó a ser luz, no a ser a que se mezclen las tinieblas. Amén. Las luces y las tinieblas nunca se van a mezclar. Nunca. Así como el agua con el aceite nunca se va a mezclar. Por más que intente revolverlo, no se va a mezclar. Amén. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, volvemos un templo. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Un templo donde solo se adora a un Dios. Amén. No se adora a nadie más. No se adora a santos, no se tiene a más de 1 millón de santos, ni a un millón de ídolos. A solamente uno. Amén. Uno. Dios no comparte su gloria con nadie. Porque vosotros sois del templo, el Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Qué dice? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Qué lindo. Ahora vamos a leer el capítulo 7, versículo 1. Con esto termino y le doy cedo a la pastora. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros? 3.573 promesas bíblicas. Amén. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Contaminación de qué? De carne y de espíritu. Amén. Contaminación de carne, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, la fornicación, el adulterio. Amén. Contaminación, todo aquello que me contamina y afecta a mi vida. Contaminación de espíritu, brujería, hechicería, abuelos, espiritismo. Amén. Contaminación de qué? De espíritu. Falsas doctrinas, herejías, sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que contaminan ¿qué? Mi espíritu. Por eso la palabra habla, dice de, ojo, doctrinas de demonios. Lo que le pasó a la iglesia de Gálatas. ¿Qué le pasó a la iglesia de Gálatas? Empezaron por la carne. Empezaron por el espíritu y terminaron en la carne. Empezaron siendo muy espirituales y se volvieron ¿qué? Religiosos. Amén. Imagínate, eran amantes a las cosas del espíritu y se volvieron religiosos escépticos al espíritu. Así hay una manita por ahí, entre comillas. Primero creía las cosas de Dios, sanidad, liberación, milagro, y ahorita dice eso es del diablo. Santo de la gloria. Empezó por el espíritu, ahorita está por la carne. Tremendo. Se dejó contaminar espiritualmente. La contaminación no solamente de la carne, sino espiritual. Por eso a veces el comezón de oír trae contaminación. Porque podemos estar recibiendo doctrinas de demonios. Amén. Doctrina. Por eso el apóstol Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Vamos allá. A primera de Juan. Primera de Juan.
1 Juan capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Probad los espíritus. Amén. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Ojo. La intención del espíritu de error y de engaño es apartar nuestro oído ¿de qué? De la verdad. Como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? De llevarnos a las fábulas. Cuando hay ¿qué? Comezón de oír. Por eso dice que cuando habrá comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y volverán ¿a qué? A la fábula. Eso se llama contaminación de espíritu. Amén. Pero las tinieblas nunca se van a mezclar con la luz. Nunca. Nunca, porque Dios es ¿qué? Luz. Dios es luz. Como dice Juan, ahí en el capítulo 1 de Primera de Juan. Primera Juan 1. Vamos a buscar Primera Juan 1. Versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Dios es qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Mira esto tan lindo. Ojo, presta atención. Cuando yo estoy en comunión con el Señor, ¿qué hace Dios? Dios me limpia. Amén. ¿Por qué? Porque es una realidad. Por eso el mismo apóstol Juan acá más adelante dice, nadie puede decir que no comete pecado. Amén. A ver, levante la mano los que no cometen pecado. Un pensamiento, algo que vemos, algo que hablamos, algo que hacemos. Amén. Pecamos, muchas veces pecamos. De pensamiento, de palabra, de acción, de omisión. Amén. Pecamos. Pero cuando tú estás realmente en comunión con el Señor, buscando agradarle, avanzando, ¿qué hace Dios? Te limpia de todo pecado. ¿Estás en un proceso de qué? De limpieza. Amén. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, en Dios no hay tinieblas. Y cuando yo soy luz, ¿qué hace Dios? Me va a dar más de su luz, me va a limpiar. Pero si yo soy tinieblas, es decir, me la paso practicando y practicando el pecado, fatal. Porque entonces no estoy en comunión con Él. Pastora, por favor. Bueno, nos vamos a ubicar en el libro de Gálatas, capítulo 5. Amén. A veces decimos que hay cosas que hacemos que no tienen nada de malo. Amén. Pero mira que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar con la verdad de su realidad. Amén. Y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén.
Nos encontramos en Gálatas 5, amén, verso 16, versículo 16. Esta tiene un título, la palabra dice así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Mira que la palabra dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os ha amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. No es si quieres o que alguien te obligue. Es una decisión tuya andar en el Espíritu. Amén. El Espíritu, como les decía ahorita el pastor principal, es la luz de Cristo en nuestras vidas, cuando ya le hemos recibido. Amén. Y las obras de la carne, como lo manifiesta la palabra, son todas aquellas cosas que van contra el Espíritu de Dios. Amén. Contra su vida, contra su ser. Amén. Bien. Para muchos, las fornicaciones son solamente sexo, o una vida sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Amén. Pero resulta que no se fornica solamente con el sexo, también con cosas que hacemos, con la idolatría, con la hechicería, con las blasfemias, con la falta de perdón, con tantas cosas que podemos estar haciendo. También podemos estar haciendo adulterio delante de Dios, fornicación. Amén. El Señor me pedía que le leyera esta palabra, porque es necesario que cada uno de nosotros tengamos en claro que somos en el Señor. Amén. ¿Y qué espera Dios de cada uno de nosotros? Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Efesios, amén, capítulo 4, versículo 17.
Esta palabra se titula La nueva vida en Cristo. Amén. Efesios 4, versículo 17. Amén. La palabra se titula La nueva vida en Cristo. Y dice la palabra del Señor así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Amén. Vamos a leer hasta ahí. ¿Cómo sabemos nosotros cómo corregir nuestra vida? ¿Cómo sabemos nosotros qué debemos quitar? Mirando el único ejemplo que tenemos delante, que es Cristo mismo, el consumador de la fe. Amén. Si Cristo no mintió, ¿por qué habríamos de mentir? ¿Acaso Cristo andaba en farras? Muchos se justifican diciendo que Cristo estuvo en una fiesta y que se embriagó. Pero la palabra en ninguna parte describe que Cristo haya tomado en aquella reunión. Cristo sí estuvo en una reunión, porque era una reunión de un familiar, pero no se hizo partícipe de la juerga de esa reunión. Amén. Y una cosa es que tú estés en el mundo y otra cosa que te hagas partícipe de su maldad. Amén. Son dos cosas muy distintas. Él hizo un milagro porque su madre le pidió que hiciese un milagro, porque en esta boda se había acabado el vino de los invitados, la bebida que les ofrecen a los invitados. Amén. Y él accedió a hacer el milagro, pero no se sentó a tomarse el vino con ellos. Amén. Muchos dicen, pero cierto, no, la palabra en ningún lado dice que él se haya embriagado en esa fiesta. Amén. Si el mismo Cristo dio ejemplo de su manera de ser, de su vida, ¿por qué nosotros no podemos vivir de acuerdo al ejemplo que nos dejó? ¿Quién era Él? ¿Cuántos de ustedes creen que Él es el Hijo del Dios viviente? ¿Cuántos de ustedes creen en la obra que Él vino a hacer por cada uno de nosotros? Entonces, ¿por qué si creen en Él les cuesta tanto vivir como Él dejó el ejemplo? Amén. No podemos decir que somos salvos en Cristo cuando anulamos la obra que Él vino a hacer y la hacemos a un lado para seguir viviendo conforme a nuestra carne. Amén. No podemos decir que somos seguidores de Cristo o que somos cristianos cuando anulamos la vida de Cristo en nosotros mismos y el ejemplo que damos no se parece al Cristo que vino a la tierra. Amén. Cristo no mentía, Cristo no robaba, no era idólatra, no adoraba imágenes, no se ponía santos. Amén. Y nos cuesta seguir su manera de ser. Amén. Muchas veces decimos que yo soy cristiano, pero me emborracho, pero fumo. Es que yo soy cristiano, pero como maldigo cuando me da mal genio. Es que yo soy cristiano, pero como me gusta decir mentiras. Es que yo soy cristiano, pero cuando tengo la oportunidad me enchaleco lo que no es mío. Pero soy cristiano. No es cristiano todo aquel que diga serlo. Cristiano es aquella persona que sigue el ejemplo de Cristo en su vida y lo pone en práctica día a día. Amén. Cristiana es la persona que lucha por quitar todo aquello que no va con la persona de Cristo. Amén. Ese sí puede decir que es un seguidor de Cristo. Amén. Pero no puede venir a decir una persona, yo soy cristiano, mientras todavía me embriago y hasta las chanclas quedo y dejo en vergüenza el nombre de Cristo en la calle.
Amén. No puede decir una persona que es cristiana cuando con sus mentiras engaña a otros para quitarle lo que tienen. Amén. No puede decir alguien que es cristiano cuando está con un pie en la iglesia y el otro del brujo practicando semejantes cosas, cuando Dios nunca hizo tales cosas, ni su Hijo aquí en la tierra. Amén. Por eso es que no todo el que dice, por el hecho de que se sienta en una iglesia y ocupa una silla, dice yo soy cristiano, realmente lo es, cuando sigue persistiendo en las obras de la carne, a las que fue llamado por Cristo a dejar, cuando Él vino a su vida. Amén. Las mentiras no son de Dios Padre y menos de su Hijo. El robo, las fornicaciones, el adulterio y toda cosa que venga con la carne unida no vienen de Cristo. La palabra nos enseña que Él en todo fue tentado y en todo fue hallado puro y limpio. Tentaciones van a haber, siempre las van a haber. Mientras tengas vida y respires aire en esta tierra, siempre vas a tener tentaciones. Pero tu decisión es qué haces con ellas. ¿Corres como lo hizo José? ¿O te quedas y pecas y sigues en las mismas? Lo que no podemos seguir haciendo es pisotear el nombre de Cristo en nuestras vidas. Amén. Si eres cristiano y lo muestras en todo lo que haces, tanto en la iglesia como en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tus conocidos, muestras quién eres. Amén. Pero no puedes fingirle a alguien que eres cristiano y ponerte un título que te queda muchas veces grande llevar. Amén. El cristiano se reconoce. Por eso es que hoy en día mucha gente, cuando tú le vas a hablar de Cristo, cuando muchos cristianos, entre comillas, dicen yo le voy a hablar de Cristo, y el ejemplo que dan no es el Cristo que decimos seguir, conocer y creer en Él. Entonces dicen, y es que cristiano, pero ¿cómo toma? Pero mire cómo es de grosero, pero mire cómo maldice, pero sí que es mentiroso, pero mire cómo roba. Y cristiano. Amén. Entonces ahí es donde se va a cumplir la palabra que dice, y vendrá el tiempo y llegará. Amén. Tomará y apartará unos de un lado. Amén. Dejará a otros de otros. Y muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre milagros, prodigios, sanamos, curamos. Y Dios dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero no es porque causa de los milagros, no. Es por causa de que no anduvimos como Dios pedía que andáramos. Amén. ¿De qué le sirve a un hombre tener el don de sanidad si cobra para sanar a un enfermo? Si miente, ¿de qué le sirve a un hombre el don si su carne sigue en los mismos pecados y no se santifica para Dios? Amén. ¿De qué le sirve a un hombre lograr que ocurran milagros si roba, si es adúltero en su propio hogar? Amén. ¿De qué le sirve a un hombre ayudar a otros si por otro lado roba lo que es de Dios y lo cobra y le pone un precio? Amén. O nosotros andamos y damos ejemplo de que somos cristianos legítimos, o esperamos que la palabra se cumpla, donde todas nuestras obras serán pasadas por el fuego. Y allí Dios sabrá quién es heno, quién es hojarasca, quién resultó ser oro legítimo y piedras preciosas. Amén. Pero de todo lo que hagamos en esta tierra,
nosotros rendiremos cuentas a Dios. Amén. Por eso dice: lo que sembráis, si siembras, mi hermano, si usted siembra para la carne, no espere recoger otra cosa que no sea el pago que da la carne a lo que se le satisface. Amén. La palabra es clara que la paga del pecado es muerte. Y la carne busca complacerse a ella misma sin importar cuánto ofende a Dios con lo que hace. Entonces no podemos vivir basando nuestra vida cristiana en que como ya recibí a Cristo, pues ya soy salvo y estoy exonerado, cuando la palabra misma nos dice que tenemos que ser dignos y hacer las obras que Cristo nos demanda, que es corregir lo que no queremos quitar de nuestra carne. Amén. Muchos piensan que las buenas obras es ir y llevar comida al pobre, que las buenas obras es visitar el enfermo y que esas obras los van a salvar. Y muchos están confundiendo las obras físicas para con otros hermanos a las obras que usted tiene que hacer personalmente. Amén. Las obras que nosotros tenemos que hacer personalmente es quitar la mentira si mentimos, dejar de ser personas que engañan. Si robamos, dejar de robar. Si tenemos un espíritu infiel que no permite ser fiel con ninguna pareja o con nadie, dejar de ser infieles. Amén. Pero estamos confundiendo muchos. No, es que por las obras no vamos a ser salvos. ¿Sí? Lo que tú hagas con tu vida te va a decir mañana, cuando te toque presentarte ante Dios, en qué lado estás. Amén. Son tus obras el resultado que tú vas a ver al final. Son las obras que tú hagas hoy para ti mismo en el templo de Dios, en tu propio cuerpo, las que definan cuál es tu lugar. Amén. Si las tinieblas o la luz. Pero nadie, mírame, nadie va a definir eso más que tú mismo, con tu libre albedrío y tu voluntad propia. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya envió a su Hijo a morir por cada uno de ustedes para pagar el precio de la salvación. Amén. Dios no tiene por qué volver a hacerlo, porque lo hizo una vez para siempre. Amén. Cuando recibimos a Cristo somos lavados y limpiados de todas nuestras iniquidades pasadas y nuestra vida se transcribe para un nuevo inicio. Amén. Pero es decisión de nosotros dejar las obras antiguas para vivir en las nuevas. Amén. Eso no es que si el Espíritu Santo me tocó ya dejo de robar. Obviamente que hay ataduras y raíces que Dios tiene que eliminar, pero el primer paso lo da usted en Cristo para esa libertad total en su vida. Amén. ¿No es Cristo el que va a ir a rogarle, quiere ser libre? No, esa decisión la tomas tú. Amén. Esa decisión no la toma ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tu hermano, la toma usted mismo, porque la salvación es personal e individual. Amén. No le digas, es que no me dijeron, es que nadie me habló con la verdad. Porque hoy en día hay muchos que están dispuestos a mostrar la verdad tal cual. Amén. No le puedes decir el día de mañana al Señor, cuando estés frente a Él rindiendo cuentas, que tú no sabías cómo andar. Porque entonces el Señor te va a decir, pero si te dejé mi palabra, pero si se predicó mi evangelio y tú lo oíste, mira cuántas veces. La decisión es de ustedes, de cuánto le permiten a las tinieblas estar en su vida y de cuánto las quieren erradicar. Pero es una decisión de ustedes. El Espíritu Santo puede moverse en este lugar, puede traer libertad y puede traernos ministración de libertad para cosas que nosotros mismos no podemos dejar en nuestras propias fuerzas. Pero nuestra decisión está en cómo mantenemos esa libertad. Amén. En cómo guardamos esa libertad.
en cómo mantenemos a las tinieblas lejos de nosotros. Si sabías que cada etapa de tu vida, cada área, Dios tiene que libertarla, que nuestra vida sentimental tiene que estar limpia delante de Dios, que nuestra vida familiar tiene que estar limpia delante de Dios. No importa dónde vayas, nunca se te olvide que Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo escudriña. Amén. Y que ninguno de nosotros, aunque queramos ocultar la verdad al hombre, la podremos ocultar de Dios. Amén. Entonces bien hacemos cada uno en mirarnos nosotros mismos y empezar a quitar lo que no es de Dios en nosotros. Amén. Si cuando venimos a Cristo las obras viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿por qué incurrimos en hacer las viejas? ¿Por qué persistimos en hacer las obras anteriores y no en hacer las nuevas que demanda Él? Amén. Las tinieblas no es algo que esté lejano, no están ahí para todo aquel que quiera seguir en ellas. Amén. Pero el que quiera salir, también la luz está ahí para el que quiera estar en luz y no en tinieblas. Amén. El primer paso lo da usted y el Espíritu Santo se encarga de ayudarle a tomar firmeza a cada paso que usted dé para seguir a Cristo. Amén. Pero hoy les dice el Señor, sea un cristiano real y no solo de palabra y de título. Sea uno real para que la gracia de Dios y el poder de Dios nos acompañe siempre. Amén. Porque no es de otra manera. Al que es rencoroso le dice hoy el Señor, perdone, suelte esas cosas, porque la palabra es muy clara que el que no perdona no podrá recibir perdón del cielo. La palabra es clara. Usted no le hace un favor a la persona que usted perdonó, se lo hace usted solo. Usted se hace el favor usted mismo. ¿Quién le dijo a usted que usted le hace un favor a la persona que perdona por perdonarla? Usted le hace un favor a ella. Se lo hace usted, porque la palabra clara dice, porque si perdonas a los que te ofenden, Dios también perdonará tus ofensas. Me es más necesario que Dios me perdone por mis faltas a darle el perdón a otro. Amén. Por causa de esa necesidad debemos perdonar. No puedes aprender a perdonar mientras no estés dispuesto a practicar el perdón en tu vida. Amén. No puedes esperar a que Dios venga y te enseñe todo cuando ya la palabra lo tiene escrito para que tú leas y hagas. Amén. No puedes esperar a que alguien venga y te diga, por favor, si vas a la iglesia no vayas a consultar el brujo. No puedes esperar a que alguien te lo diga cuando aquí en la palabra ya está que Dios no va con esas cosas. Amén. Un día le decía yo aquí al pueblo, ¿cuántos de ustedes alguna vez consultaron al hechicero para que les leyera el cigarrillo, las cartas, el tabaco? ¿Cuántos de ustedes a veces se jugaron un chance, una rifa, y no le preguntaron a Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Sí sabían que Dios aborrece también las apuestas y los juegos de azar? La palabra dice que cuando estaba Él, en su último momento los soldados echaron suertes sobre sus ropas para burlarse de Él. A ver, te la rifo, a ver quién se la gana con los dados. Dios no se agrada de estas cosas. No te des engañar pensando que porque oraste a Dios y te soñaste con el número perfecto y fuiste y te lo jugaste, fue que Dios te lo mandó para responderte. Porque es una mentira del diablo. El Señor no te da números para que tú juegues chance, ni loterías.
Amén. Él no la va con eso. El Señor jamás te va a revelar nada por medios como las cartas, el cigarrillo, amén, las velas, los sahumerios, las esencias, los riegos, el tabaco. El Señor jamás te va a revelar algo por estos medios. Estos medios los utiliza el enemigo con espíritus de adivinación, pero nunca vienen de parte de Dios. Amén. Los que dicen yo me leo el cuncho del tinto, el cuncho del chocolate. Nada de esto viene de Dios ni procede de Él. Amén. No importa dónde vayas y lo que te digan. El que dice Dios me hará el milagro si hago la novena a Santa Marta, a la Ruda, a no sé cuántas cosas. Déjeme decirle que Dios no hace nada a través de estas cosas. El que dice yo me pongo la medallita de San Judas Tadeo, del no sé qué santo, de la Santa Milagrosa, porque me va a proteger. Déjeme decirle que esto no protege a nadie. Amén. El que dice es que si yo subo Monserrate de rodillas, fijo milagro tengo. El que muchas veces va a las procesiones y se golpea con el látigo porque necesita vivir la pasión de Cristo como si para él hubiera sido tan fácil lo que vivió. Amén. Como una burla al sacrificio que hizo Cristo en esa cruz. Ay, si les tocara vivirlo, ay, si nadie diría lo voy a vivir. Ni se pondrían a fingir porque aguantan el clavo con todo lo que él pasó. Amén. El que dice es que yo voy con Santa Marta, con la Virgen de no sé qué, con la... Si es que la Biblia no describe miles de vírgenes, solo hubo una. Amén. El que pone de santos, no sé cuántos tiene en la casa, pero yo les digo, la misma palabra dice, no hagas imágenes de barro. No pongas dioses en tu casa que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y ni hablan, pies y no andan. Tú coge una virgen de esas que venden y ponla en la mesa y dile que se baje. O tú ayúdale, empújala a ver qué le pasa. Empújala, dile, ven, yo le ayudo a caminar porque es como inválida. ¡Se rompe! La misma palabra dice, no hagáis nada tratando de imitar lo que hay en el cielo, porque no se puede. A Dios no le agrada. Estamos atados a una cantidad de cosas y no queremos soltar esas ataduras, porque es mejor invertir 30, 40 mil pesos en un mamarracho de esos que de pronto en algo mejor. Y pensamos que ya estamos protegidos. O el que dice soy cristiano y tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, que es que para que lo proteja. Cuando la misma palabra dice que la palabra toca hablarla, porque es de poder. ¿De qué sirve eso ahí? No digan que están esperando que el Espíritu Santo venga y les lea la Biblia, ¿no? Y les declare el Salmo para que haya protección. No funciona así. Nosotros decidimos cómo queremos caminar con Cristo. Amén. Nosotros decidimos abolear todo aquello que para nosotros se ha vuelto una atadura en nuestras vidas y ser libres. ¿Cuánta gente en diciembre, por la tradición de diciembre, no se endeuda? Sano el estreno. No puede faltar. A veces no tienen ni para pagar el arriendo, pero eso adquieren deudas y llega enero y no saben, están de aquí y no saben cómo pagar. Porque seguimos tradiciones que nos generan problemas. ¿Cuánta gente no considera que para rumbear necesita primero poner huelga de música y luego comprar todo lo que puedan en trago? Y muchas veces
terminan peleándose, matándose entre ellos mismos. El trabajo trae disensión, dice la palabra. Amén. Y créanme que no solo disensión, una vergüenza ni la marcha al otro día. Pero seguimos en las mismas. Por eso el Señor dice en su palabra: no hagáis más las obras de la carne. Toma tú la decisión de matar las obras de la carne en ti. Todo lo que la carne ama, Dios lo aborrece. Amén. Todo lo que tu cuerpo idolatra y desea para sí mismo, a Dios le desagrada. Amén. Porque no va con lo que Él es. Amén. Uy, pero es imposible. No, no es imposible. Cuando tú tomas la decisión de dejar cosas, el mismo Dios, poderoso en gloria, es poderoso para ayudarte a quitarlas de raíz. Amén. Pero son tus decisiones las que van a hacer la diferencia. No le digas a Dios: me diste salvación, pero nadie me dijo. Hoy Él te lo está diciendo. Mantenga clara la palabra. ¿Y qué tú con las tinieblas si ya perteneces a la luz? ¿Y qué con la luz si no la quieres en tu vida? Amén. No se trata de que te obliguen, se trata de que tú mismo entiendas. Por favor, no deje que el enemigo lo engañe con palabras como: pero la palabra también dice que todo me es lícito. O sea que si me tomo una cerveza no me hace daño. El problema no es que te tomes una cerveza, el problema es cuándo lo haces, cómo lo haces y la intención con que lo haces. Amén. Imagínate tú tomándote una cerveza, tú de cristiano, frente a un poco de gente a la que el Señor la liberó del alcoholismo. Imagínate tú un alcohólico, porque como todo es lícito, tomándose una cerveza sabiendo que Dios lo liberó del flagelo del alcoholismo. ¿No volverá a recaer? Imagínate tú a un drogadicto libre y usted fumando marihuana al lado. La palabra es muy clara que por causa de los débiles en la fe, nosotros debemos hacer las cosas bien y abstenernos muchas veces de muchas cosas, para que esos pequeñitos no recaigan. Amén. Entonces no es solamente porque tú quieras, sino porque la misma palabra dice: los unos a los otros, amaos los unos a los otros como a ustedes mismos. Ahora bien, si eso es así, ¿quién quiere verse hundido? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere verse mal? Nadie, ¿verdad? Porque habría yo de ser el que genere que otro caiga en decadencia. Amén. Si yo no quiero eso para mí. Entonces sí, la palabra de hoy es para que usted reflexione y se dé cuenta que la salvación, aunque ya nos fue dada por gracia, es deber de cada uno mantenerla y cuidarla. Amén. Dejando atrás todas las obras viejas, dejando de hacerlas y empezando a hacer las nuevas que Cristo demanda, de acuerdo a su fe. Amén. Mis hermanos, vamos a poner en pie, porque queda el pastor principal con ustedes para lo que el Señor quiera hacer. Amén.